Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida de la parroquia La Santa Cruz. Como siempre, con nuestro párroco, el padre Wilson Botero, a quien damos un saludo muy especial y pues por supuesto agradecemos este espacio de formación. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Sammy, gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente en este encuentro para conversar sobre nuestra fe y cómo esta fe debe iluminar nuestra vida y nuestras acciones. Claro que sí, Padre, y precisamente como es la fe la que ilumina la vida y las acciones, y es una fe que es totalmente contextualizada, pues el día de hoy usted nos trae un tema bastante interesante, muy pertinente, por cierto, pues es un tema actual y, como lo decía ahorita, totalmente válido para el contexto y la situación histórica que estamos viviendo en este momento. Y es que precisamente el Padre hoy nos quiere poner a reflexionar sobre todo el tema de la política y ha decidido llamar el podcast de hoy Política al servicio del bien común. Política y servicio. Padre, qué bonito entender la política desde esa óptica. Yo creo que si la entendiéramos realmente como lo que significa la política, sí, que viene esa palabra polis, que es el servicio al pueblo, las cosas serían muy distintas. Pero bueno, el protagonista acá del tema es usted, así que Padre, lo escuchamos. Como todos sabemos, estamos muy cerca de esta jornada electoral donde vamos a elegir a nuestros gobernantes en las distintas regiones. Y por este tiempo, la Iglesia, especialmente la Conferencia Episcopal, pero también los obispos en cada una de sus diócesis y los pastores en cada comunidad, tratan de iluminar a su pueblo en torno a esta jornada que vamos a vivir dentro de nuestra democracia y la responsabilidad que implica. Hace unos días me encontré en la página de la Conferencia Episcopal un artículo de Monseñor Omar Mejía, muy conocido para nosotros, paisano del santuario, y fue formador mío también en el seminario, y a quien apreciamos y recordamos con mucho cariño. Y él titulaba este artículo "Que viva la democracia". Y precisamente la democracia se manifiesta de una manera especial en su naturaleza y en su significado cuando se realiza una elección como la que vamos a tener próximamente. Pero en esos momentos la gente se pregunta, entonces, ¿por quién hay que votar? Y Monseñor Omar parte de esa pregunta y dice: muchas personas se me han acercado con esa pregunta: ¿por quién debo votar? Y voy a leer textualmente lo que él dice en el artículo porque me parece muy acertado. A estas personas les he dicho lo siguiente, dice Monseñor Omar Mejía: como Iglesia no tenemos la costumbre de dar nombres. Somos respetuosos de todos y, sobre todo, somos respetuosos de su capacidad para pensar y discernir. Por favor, escuche, piense, ore, observe, consulte y luego, a conciencia y con absoluta libertad, tome su propia decisión. Esas palabras de Monseñor Omar reflejan muy bien lo que es la posición de la Iglesia frente a la política. La Iglesia nunca toma un partido, no señala un nombre concreto por un candidato por el que se deba votar. No, ilumina a partir de los principios. Porque vamos a hablar en este programa de la doctrina social de la Iglesia, que tiene una larga historia donde los distintos papas, en cada momento de la historia que le ha correspondido, trata de dialogar con las circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, y a todo ese recorrido, los documentos que han surgido a partir de allí, es a lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Y desde allí es desde donde nosotros iluminamos
la conciencia de las personas. Padre, retomo 4 verbos, o no sé si eran 5, pero tengo acá 4 de los que hablábamos, señor Omar, y me parece que son clave en esa decisión que nosotros responsablemente como ciudadanos debemos tomar el próximo 29 de octubre. Escuchar, pensar, orar y consultar. ¿Se me escapó alguno? ¿Está en eso? Observar, listo. Entonces acá lo tengo. Escuchar, pensar, orar, observar y consultar. Creo que si tuviéramos en cuenta esas 5 recomendaciones que usted nos está haciendo de acuerdo al texto de Monseñor Omar, pues realmente podríamos dar un voto responsable, no por lo que me dicen, no por lo que me ofrecen, sino realmente porque me informo antes de la situación. Obviamente le pido a Dios que me ilumine también sobre la decisión que debo tomar, pues porque realmente lo que estamos buscando es que sea una decisión que le apunte a lo que dice el tema de este podcast, que es el bien común. Y continuando, Monseñor Omar ya responde a esa pregunta de la siguiente forma: ¿por quién votar en las elecciones regionales? Un primer punto: por una persona que tenga control de su vida, porque quien no es capaz de gobernar su propia vida, es imposible que pueda gobernar un pueblo. Y esto me parece muy sabio. Aparentemente es algo obvio, pero a veces se nos puede olvidar que no se puede desligar efectivamente lo que es la vida personal de lo que luego esa persona va a poder ofrecer a su comunidad. Entonces, es muy importante mirar quién es el candidato, cuáles son sus valores personales, cómo vive. Y decíamos, aunque la Iglesia no se pronuncia directamente sobre la vida de los candidatos, no señala por quién votar o por quién no votar, sí ilumina la conciencia y cada uno es el que debe observar también cuál es la vida de esos candidatos a los que estamos entregando esa gran responsabilidad, y a partir de eso que ellos son, luego van a hacer también o a dejar de hacer. Bien, entonces el primero, control de su propia vida. El segundo, padre. Segundo punto: votar por una persona que en sus actos demuestre que posee pequeños hábitos cotidianos de serenidad y coherencia. Las grandes transformaciones de una ciudad no se logran de la noche a la mañana. Los grandes cambios se alcanzan con paciencia y sobre todo con las pequeñas fidelidades de cada día. Porque a veces nos podemos dejar como deslumbrar por un discurso, digamos, donde se presente un cambio, un progreso de las condiciones de vida de la noche a la mañana, que no es real. Obviamente se vende un ideal que a todos nos gustaría, que todos desearíamos, pero si detrás de eso no hay un compromiso del día a día, de las cosas pequeñas, de empezar por mí mismo. Por eso el punto anterior también es fundamental. Se empieza por la persona. A veces se habla en política como de estructuras, de organizaciones, pero se nos olvida que todos los cambios siempre empiezan en las personas. Perfecto, entonces hábitos de serenidad y coherencia. El tercero, padre. Tercer punto: hay que votar por una persona realista, es decir, una persona que no haga campaña con meras ideas. Todo lo contrario, que sea una persona que nos hable a partir de problemáticas concretas y que nos permita comprender que tiene la capacidad para mostrarnos metas específicas y viables. El papel puede con todo, termina diciendo Monseñor Omar. A veces nos encontramos con programas maravillosos, pero en un mundo ideal. Cuando nos apartamos de lo realizable, de lo que podemos efectivamente lograr en un tiempo determinado con los medios que se poseen en el momento actual, entonces nos estamos desviando y a lo mejor estamos vendiendo solamente ideas, proyectos que no se van a realizar. Y es ahí donde tenemos que ser muy inteligentes, padre, porque entonces podemos dejarnos convencer pues por algo que ni siquiera es viable, que no es posible y que pues a la hora de realizarlo no se va a poder lograr. Entonces el tercero es una persona realista. Realista. Cuarto,
una persona que posea capacidad de escucha y diálogo, además que tenga el liderazgo suficiente para propiciar una amistad social entre todos los ciudadanos sin distinción de credo, raza, nivel social. Para un mundo pluralista necesitamos un gobernante con sentido de universalidad. Y esto es fundamental porque nadie gobierna solo. Al menos en una democracia, quien salga elegido como gobernador, como alcalde, va a estar acompañado de muchas personas y va a tener que dialogar con ellos, con los de su partido, pero también con la oposición y con la sociedad en general. Entonces, esa capacidad de escuchar, no solo durante la campaña, sino también cuando ya está en el poder, cuando está gobernando, va a ser un rasgo fundamental. Escucha, diálogo y liderazgo. Maravilloso. El quinto. Quinto, una persona que nos demuestre en su mismo ser, en su forma de comunicarse, en su trayectoria, que su interés como servidor público será la búsqueda del bien común y no la búsqueda de intereses meramente personales y económicos. Y este aspecto siempre sale a la luz cuando se habla de estos temas, porque ya lo hemos dicho, la política en su naturaleza es la búsqueda del bien común. Y caemos en la corrupción cuando se pone un bien particular, un bien individual por encima del bien común, cuando se desvían algunos recursos que deberían ser de todos, del bien común, para intereses particulares. Perfecto, padre. ¿Y el último? El último, por una persona que tenga claro el modelo de desarrollo que entre todos soñamos para nuestra región o ciudad. Y dentro de la iglesia, cuando se habla del desarrollo, hay que tener muy claro que no es un desarrollo solamente económico, no es un desarrollo meramente material, sino que se habla del desarrollo humano integral. Y entonces, un buen gobernante debe tener claro eso, que no se trata solamente de infraestructura, de construcciones, de vías, de comunicación, sino en desarrollo de las personas, de las familias y la comunidad en general. Qué bien, padre. Entonces ahí tenemos 6 razones súper claritas que nos da Monseñor Omar en por quién votar. ¿Dónde lo podemos encontrar, padre, para que lo busquen? En la página de la Conferencia Episcopal. Perfecto. Y el título del artículo es Que viva la democracia. Bien. Monseñor Omar Mejía. Perfecto, ya sabemos entonces para que lo busquemos y continuemos hablando, padre, de este tema. A mí me encanta, pero hay muchas cosas que yo mejor dejo, padre, que usted hable, porque es que si no, yo después me encarto. Entonces, padre, sigamos cuáles van a ser nuestras palabras que iluminan para este tema de política al servicio del bien común. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Hoy les quiero compartir un texto muy bello de un cardenal vietnamita llamado Van Thuan, y se titula Las bienaventuranzas del político. Obviamente él se inspira en las bienaventuranzas que todos conocemos de Jesús, pero las aplica al político, teniendo en cuenta, como ya lo hemos mencionado, la responsabilidad que tiene dentro de la sociedad. Dice de este modo: bienaventurado el político que tiene un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel. Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que se mantiene fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad y, haciendo a Jesús punto de apoyo de aquella, la defiende. Bienaventurado el político que está comprometido en la realización de un cambio de raíz. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo, ante todo, de la verdad. Ese es el texto que les quería compartir en este día. Lo pronunció este cardenal, que fue el director
del Pontificio Consejo de la Justicia y la Paz, y pues creo que es muy pertinente para estos tiempos en que se ha desvirtuado tanto la misma palabra y la política como tal. A veces cuando uno habla en ciertos ambientes, las personas dicen que no les gusta la política, pero en realidad no se habla de la política en su sentido original, sino de las desviaciones, de cómo se ha desvirtuado aquello que se llama más bien como la politiquería. Así es, padre. Bueno, entonces ahí tenemos las 8 bienaventuranzas del político. O sea, este podcast nos ha dado para demasiado. Tenemos el por quién votar, que es para quienes vamos a elegir, y hagamos esa reflexión y volvamos nuevamente sobre ella. Pero pues también tenemos aquí las 8 bienaventuranzas para quienes van a ser elegidos, que también es muy interesante, que obviamente nosotros sí conocemos a esos amigos que están aspirando al consejo, a la alcaldía, a asambleas departamentales, bueno, a los diferentes cargos de elección popular, pues que también compartamos con ellos este podcast para que reflexionemos sobre nuestro quehacer político. Bien, padre, tenemos también entonces el recomendado para nuestra reflexión del día de hoy. Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Como en cada episodio, vamos a compartirles también un recomendado para que ustedes puedan profundizar en el tema. Y hoy les traigo este recomendado, que lo pueden encontrar en la página del Vaticano o en cualquier buscador, que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ya mencionábamos qué es la doctrina social de la Iglesia, pues hace unos años se publicó este compendio. Es un poco extenso, por lo que ya dijimos, es una larga historia que tiene esta doctrina social de la Iglesia. No es para que lo lean todo de una vez, sino para que puedan tenerlo como fuente de consulta. Allí tiene el índice donde aparecen los distintos temas que se refieren a la vida social, a la vida política, económica, a la convivencia, a la ecología. Hay muchos temas de actualidad que nosotros podemos profundizar allí en este documento tan importante. Les recuerdo el título: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Qué bonito, padre, encontrar cómo desde la Iglesia se iluminan todas las realidades y acompañan cada una de esas dimensiones de la vida. Pues de hecho, por eso nuestro podcast Conversaciones de Fe y Vida, que no son solamente temas espirituales, temas de la fe, temas de la tradición, digamos, católica, sino pues que son temas de actualidad y temas de formación que nos pueden ayudar muchísimo. Padre, antes de pasar al compromiso, se me ocurre hacerle una pregunta. Usted verá si me la responde. Si usted me dice, no voy a responder, listo, yo digo, bueno, padre, no hay problema. Para usted como párroco de la parroquia de la Santa Cruz, que ya ha conocido, ¿cierto? Digamos, sus sectores, que ha interactuado con la gente, que se ha dado cuenta de las realidades de nuestro municipio, de La Ceja concretamente, ¿cuáles son los 2 retos principales que tiene el próximo alcalde o alcaldesa de nuestro municipio? Para mí tendrían que ir enfocados a las políticas sociales, ¿sí? Lo que tiene que ver con las personas, porque hay personas que a veces hablan de obras materiales, ¿sí? de las vías, de construir cosas, pero yo creo que los grandes retos ahora están en la reconstrucción del tejido social, que debe empezar por la familia. La familia es el gran desafío para la Iglesia, y así lo estamos viendo, pero también desde su campo propio para la política. Entonces ahí hay un gran desafío que va muy de la mano con el otro, que yo considero que es la educación. Cómo tener una influencia positiva en estos 2 ámbitos, porque creo que a partir de allí pues se puede construir todo lo demás. Es la base. Si no tenemos esto, todo lo otro que hagamos va a ser como un barniz, algo muy superficial.
Muy bien, bueno, ahí lo escucharon, son los retos principales que considera va a tener el próximo alcalde de nuestro municipio según el párroco de la parroquia La Santa Cruz. Padre, vamos terminando por acá. Yo creo que de política uno podría hablar muchísimo y esto sería maravilloso porque realmente nos hace mucha falta profundizar en lo que realmente significa la política y en el servicio que se puede prestar desde ella. Eso es muy importante porque, como lo comentábamos, hay personas que manifiestan no tener ningún interés o más bien como una repulsión hacia la política, pero hay que distinguir muy bien eso. La política en su naturaleza, en su esencia, como debe ser, el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes habla de la política como un arte noble y difícil. Arte noble y difícil de la política. Y por eso debemos reflexionar sobre estos temas, compartirlos y tratar de purificar también cada uno desde donde se encuentre el ciudadano. El mejor mecanismo que tiene para hacerlo es en las jornadas electorales, que eso manifiesta el compromiso que tenemos. Y ya quienes están dentro de la política activamente, como candidatos, como gobernantes, desde allí la responsabilidad es aún mayor. Bueno, finalmente todos somos actores políticos, padre, activos o pasivos, elegidos o electores, pero todos hacemos parte también de ese mundo que usted lo acaba de definir con esa palabra que siempre me ha gustado tanto y que la hemos venido manejando en otros podcasts, y también la política es un arte. O sea que también hay que trabajarla, hay que pulirla, y aparte de eso usted nos da 2 calificativos, es un arte noble y difícil. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso para este podcast que queremos dejarle, creo que Monseñor Omar lo expresó de una forma muy clara, por eso retomo esas palabras para ponerles como compromiso no solo de la semana, sino durante estos días que nos quedan y especialmente cuando vayamos a ejercer nuestro derecho en la jornada electoral. El compromiso entonces es: escuche, piense, ore, observe, consulte y luego, a conciencia, con absoluta libertad, tome su propia decisión. Vote. O sea, el final es votar. El compromiso es hacerlo obviamente de manera consciente, pero pues ejercer nuestro derecho. Es un derecho y un deber moral. Y un deber. También desde nuestra fe se considera de esa manera. Muy bien, padre. Agradecerle obviamente quienes deseen seguir hablando con el padre de política. Aquí lo encuentran, pueden venir, sentarse a tomar una aromática con él y pueden seguir hablando de este tema que es tan maravilloso. Pero pues obviamente para no extendernos y ser muy juiciosos con nuestro tiempo de este podcast, pues damos por terminado este tema el día de hoy. Obviamente recibimos sus sugerencias si quieren venir también a participar de este diálogo, si quieren que hablemos sobre algún tema específico, pues estamos abiertos a recibir también las sugerencias que nos quieran dar. Padre, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Sammy. Fue una conversación muy agradable. Como siempre, tratamos algunos temas. Por el tiempo nos quedamos con ganas de seguir profundizando, pero por eso les dejamos algunas palabras que iluminan, un recomendado y el compromiso que es como para prolongar esta conversación que hemos tenido. De fe y vida. Muchas gracias, Padre. Bendiciones para todos. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.